los dolores musculares se entienden como una sintomatología propia del paciente. Se puede dar por varias causas. Las más comunes dentro del ámbito deportivo es el sobreesfuerzo o el impacto, un trauma directo a nivel de un músculo, entonces genera una sintomatología de dolor que está principalmente regulada por una cuestión nerviosa, ¿sí? Es sintomatológico, sensitivo y bueno, digamos que el paciente acude a la consulta médica o kinésica principalmente por el dolor más que por alguna otra cosa. Es la principal causa de consulta médica del paciente es esta sensibilidad, esta sintomatología, digamos. ¿Cuál es el dolor muscular más común que la gente generalmente puede llegar a tener? Y depende de la edad, depende muchas veces las actividades de la persona, diarias de la persona. Hay dolores que son propios de las profesiones, de la actividad del día a día de la persona. También en cuanto a lo deportiva, depende del tipo de deporte. Pero bueno, hay un montón de sintomatología. Por darte ejemplos, por edad, por ejemplo, las personas de edad avanzada, los dolores musculares que tienen son propios de la degeneración, digamos, de los tejidos, principalmente la parte ósea. Tanto las artritis o las artrosis le generan a su vez complicaciones a nivel muscular y bueno, dolor propio, digamos, de la degeneración del tejido. En cuanto a los deportes, por darte un ejemplo, en el fútbol, hoy en día, por darte un ejemplo, o sea, hay un montón en el fútbol, uno de los dolores más crónicos es la parte de miembros inferiores, de los cuádriceps o los isquiotibiales, debido a la reclutación de ese tipo de fibra muscular. Entonces el deportista, por una cuestión de esfuerzo y de sobreuso de ese tipo de patrón muscular, está más ligado a la sintomatología dolorosa de sus miembros inferiores más que de los brazos, de las manos, que no las utiliza. ¿Hay alguna actividad o actividades que realicemos todos los días que pueden provocar estos dolores musculares? Bueno, muchas veces el hecho de tener una almohada quizá en malas condiciones o con unos años, digamos, de uso, por no decir muchos años, muchas veces recae en sintomatología de dolor cervical. O el colchón muchas veces te predispone a malas posturas a la hora de descansar y recaen dolores principalmente de la columna, los lumbares, actividades propias de subir y bajar escaleras en personas que digamos frecuentan lugares con ascenso y descenso. Por eso te comentaba yo, Mari, al principio, que está muy ligado a la actividad diaria de la persona. El dolor, como te decía también, es la principal causa por la cual la persona acude a la consulta. Te cuento anécdotas. Generalmente los pacientes que asisten a la terapia kinésica, muchas veces es muy raro que te digan, no, hace 5 días que me está doliendo mi cuello, la cervical. Generalmente hace 1 mes o 2 meses que se aguantan el dolor y ya cuando no dan más acuden a la terapia. Pero por eso yo insisto, muchas veces como consejo, digamos, a la audiencia que ahora en este momento está escuchando el programa, aconsejarles a que no se dejen estar, porque muchas veces el dolor siempre es un aviso de algún problema a futuro, quizás un poco peor. Entonces nunca viene mal una consulta inmediata al especialista, al médico de cabecera, y él se encargará a posteriori de derivarnos, si es que hace falta, a terapia kinésica. ¿Es difícil prevenir los dolores musculares? No, yo creo que no es difícil. Es una cuestión de conciencia, pero muchas veces el dolor muscular no está ligado también a la conciencia. O sea, si hablamos de dolores propios de las posturas, quizás es prevenible, quizá es premeditado, entonces se puede tener una actitud, digamos,
¿cómo decirte?, de evitar que a futuro, digamos, vengan los dolores. Pero a nivel de profesional o deportivo, muchas veces no hay mucho recaudo. Uno como fisioterapeuta está expuesto también a las posturas, a la movilización de pacientes, y nosotros tenemos el conocimiento para cuidar nuestra columna, nuestras posturas, y muchas veces, incluso por el día a día y por el mismo peso, las movilizaciones que realizamos, estamos expuestos al dolor. Entonces, a veces sí se puede prevenir, y muchas veces el dolor es propio también de tener movilidad, de estar en actividad. Entonces, bueno, es un poco eso lo que pasa, ¿no? Por último, preguntarte, en caso de tener algún dolor muscular, cualquiera sea, ¿qué sería lo que deberíamos hacer en primer lugar? Bueno, como te decía antes, consultar a un médico de cabecera, un médico especialista. Hoy en día, en la medicina ha crecido mucho. En la época, quizás más, hace unos años, quizás se consultaba al médico de familia. Hoy en día, gracias al avance, digamos, de la medicina y de la tecnología, hoy hay muchos especialistas en las distintas áreas. Entonces, ante un dolor, ya sea desde la parte osteomiosarticular, que es quizá lo que me incluye a mí como terapeuta, incluso oftalmológico, odontológico, o cualquier especialidad, ante la presencia de dolor, lo ideal es recomendarle a la gente que no se deje estar y que consulte al especialista de turno, digamos, en cuestión.